Indudablemente una puerta de esta pues tiene mucha mano de obra, tiene mucho componente, tiene mucho material, los materiales son costosos. Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? Hoy estoy muy emocionado de conversar con el maestro Luis Beltrán. Maestro, es un gusto tenerlo aquí en el Triángulo Podcast. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gusto Bueno, en tenerlo aquí también en mi taller. Sí, y un empresa. taller y una empresa gigante que me gustaría mucho hablar de ella porque además mucha gente en el Quindío no está enterada que Belt existe aquí. Pues porque además ustedes hacen un trabajo internacional muy grande. Me gustaría hablar un poquito de toda esa historia de cómo nace Belt. Bueno, es una buena pregunta, larga y compleja, Sí, que le trato de resumir. No, fundamentalmente Belt pues nace de una idea, de una combinación de ideas, porque pues yo originalmente estudié primero arquitectura, después estudié arte, después urbanismo, ciencias políticas y otras cosas, y en el proceso de mi ejercicio profesional empecé como arquitecto y en algún momento se presentó un proyecto que era muy interesante, que tenía forja cuando estaba en Bogotá hace ya casi 40 años, sí, y era un arquitecto que estaba desarrollando un proyecto espectacular que tenía mucha forja y no había quien se lo hiciera, y estaba a punto de cambiarlo. Por azar entré a su oficina y me comentó que iba a cambiar ese proyecto tan espectacular, y pues yo le dije, yo se lo hago. Y pues en ese momento yo tenía un pequeño taller donde hacía escultura y hacía unos muebles para archivar planos. ok. Y partiendo de ahí le dije, listo, se lo cotizo, me salió con un rollo de plano gigantesco, me fui, le presupuesté y 20 días después con el presupuesto cerré el primer negocio de forja sin haber prendido nunca en mi vida una forja como tal, porque lo que yo había estudiado en Francia, en París, era forja, como cuando usted va a clase y le dan clase de contabilidad, pero usted no es contador. Sí, Entonces pues allá estaba la forja que había que pichar un botón y se prendía, pero no era nada más. ok. Ya aquí en la vida real pues tocó Es otra cosa. otro cuento y me demoré como 15 días en prender la primera forja. Tenía la teoría y pues ya eso fue cuestión de ponerlo a funcionar, y a partir de que se hizo el primer trabajo y se hicieron los primeros prototipos, el arquitecto se emocionó y un proyecto que en su época valía, estamos hablando de 1985, 50, 25, 30 millones de pesos, se volvió un proyecto de 200 millones, casi que del tamaño de lo que estamos haciendo en este momento. Y pues ahí surgió una combinación de arte, arquitectura y pues todo un cuento alrededor de lo que se podía hacer con metales. Me dijiste algo muy interesante en una conversación pasada sobre ese tema de la resiliencia, que a partir de una crisis fue que nació todo este concepto de internacionalizar Belt. Sí, pues Bell digamos que tuvo su apogeo en Colombia entre los años 80 y 90, y al final de los años 90, cuando hubo esta crisis impresionante de la burbuja de la construcción, pues Bell en ese momento era una empresa grande, tenía 320 y pico de empleados, y llegó la crisis que estaba oculta, y en ese momento pues la empresa literalmente nos quebramos, porque los constructores se quebraron y pues toda la cadena productiva que estaba detrás de la construcción pues se quebró. Y entonces en esa época teníamos 3 diferentes talleres en diferentes ciudades, una de ellos era Armenia. Salimos a liquidar todos nuestras propiedades, y lo último que quedó fue el taller de Armenia. Entonces en ese momento nos vinimos para Armenia con los saldos de lo que había, realmente el inventario. Y pues en ese momento el planteamiento realmente fue, vamos a vender afuera porque Colombia está quebrado. Y ahí yo salí con una maletica y catálogos todavía en español, y me fui a Miami a maletear, a ver cómo se vendía, a tocar puertas en las construcciones, y mirar a ver si a alguien le interesaba el trabajo de hierro forjado, que igual pues ya en Colombia habíamos tenido un gran éxito y era espectacular, y habíamos hecho todos los proyectos
que usted se imagine en forja. Pero en no deja metal. de ser una decisión pues bastante arriesgada, porque Pues sí, era o volverme arquitecto otra vez, porque aquí no había mercado para el tema de la empresa ni del arte, Ok. o buscar otros mercados. Pues yo ya más o menos tenía entendido, habíamos hecho algunos pines en exportaciones, pero de ahí pues realmente era a Santa Rosa o al Charco, no había nada que hacer. Sí. ¿Sí? Y de ahí empezó pues a crecer nuevamente Belt, Sí. y han hecho trabajos, me imagino, para muchos lugares del mundo. Me gustaría como saber qué tipo de trabajos desarrollan, porque pues me resulta digamos muy que- interesante. Sí, digamos que nosotros en Bell fundamentalmente trabajamos en metal. Digamos Sí. que la base principal es metal. Originalmente forja como tal, y alrededor de la forja pues hay otra serie de materiales que se ven involucrados: la madera, el mármol, el vidrio, y tejidos, otros metales diferentes al hierro, al aluminio y al bronce, que se han incorporado en los diferentes trabajos. Entonces pues digamos que el enfoque fundamentalmente y primario fue el enfoque arquitectónico, porque pues son estos diseños, estas piezas de un altísimo valor de mano de obra y de creatividad y de diseño, que están involucradas en los edificios arquitectónicos. Ok. Entonces, bien fuera residenciales o institucionales, iglesias y templos y muchas otras cosas más, donde particularmente pues en un estrato muy alto, muy alto en ese momento, pues cuando estábamos en Colombia le trabajábamos a los más ricos de Colombia, por decirlo de alguna manera, o a las personas que tenían muy alto gusto por el arte y por el diseño. Y ya cuando nos metimos, digamos, a Estados Unidos, inicialmente las grandes ligas, pues llegamos a venderle a los billonarios más ricos del mundo, de Estados Unidos primero y después en otros horizontes. Cuando vinimos por la Bienal a conversar por primera vez, que tuvimos el gusto pues de conocernos, hablaste por primera vez de un concepto que me parece muy interesante, y es arte utilitario. ¿De Sí. dónde nace pues toda esta propuesta del arte utilitario? Pues es una combinación, Sí. de alguna manera, pues en la historia del arte o de la arquitectura, que a veces hay una línea fina entre una cosa y la otra. Digamos que fundamentalmente era pensar que la arquitectura embellece y permite que las personas vivan adentro y transformen sus vidas, y el contenido son las personas, el continente es el edificio como tal. Sí. ¿Sí? Y el edificio como tal en la historia siempre ha sido embellecido por otras artes que son complementarias de la arquitectura: la forja, la piedra, la talla, los vitrales, la madera, la carpintería, toda una cantidad de subprocesos dentro de la industria de la construcción. Hoy en día se le dice industria, antes era realmente y literalmente un arte. Sí. Hasta cuando no aparecieron las escuelas de arquitectura en el siglo XIX, XVIII, XIX principalmente, pues era arte. Siempre. O sea, Miguel Ángel Siempre. era arquitecto, Claro. Leonardo da Vinci era arquitecto y maestro de ceremonias. O sea que pues digamos que con la disgregación del arte, de todas maneras, en algunos proyectos, en algunos nichos, sigue existiendo el arte como parte de la arquitectura como tal. No de pronto, como hoy en las Correcto. cajas vacías, las cajas de bocadillo blancas con vidrio, que pues el arte hay que ponerlo. Sí, es Porque verdad. el edificio como tal pues tiene una composición y todo esto, pero las partes y piezas no son arte. En la arquitectura clásica y en otros componentes sí aparece la arquitectura, sí aparecen los elementos esculturales que acompañan la escultura. Claro, que hacen que toda la obra arquitectónica en sí sea arte. Sí, entonces en paralelo con eso, pues digamos que teniendo los clientes y conociendo los clientes en particular, y teniendo la oportunidad de no solamente conocer al constructor o al arquitecto o al diseñador, sino también al cliente final, entonces llega uno al conocer a la persona, Sí. al entender qué hay detrás de ese elemento, forja, metal que se le presentó. Entonces pues un porcentaje importante, digamos, de por manera de decirlo, ha sido también arte, que no es utilitario, que no es una baranda ni un balcón, sino arte que viene a complementar, digamos, la parte interior, Ok. la parte exterior de la casa. Pero ese arte utilitario, hay piezas que usted las ve y dice, wow, esto tiene... De pronto ahora tenemos la oportunidad de ver Vaya. una pieza que estamos viendo en este momento, usted dice, es una escultura, pero no, es una puerta. Entonces, pues, digamos Cumple que la ahí- función de puerta, pero claro, es una pero escultura. es una escultura. Ok. A mí me gustaría muchísimo
pues me encanta poder hablar también con su visión de empresario y toda esa mentalidad que tiene para haber desarrollado todo este concepto que es Belt, pero me gustaría también saber sobre Luis Beltrán, cómo fue ese primer encuentro con el arte, si recuerda cuántos años tenía o desde siempre lo ha acompañado, cómo es esa historia de encontrarse con todo este tema artístico. Pues de lo que yo tengo memoria, por ahí a los 6 o 7 años. 6 años. 6 o 7 años yo ya estaba metido en el tema. Mi mamá, toda la vida, mi mamá empezó a pintar desde cuando estaba yo en el vientre de ella y de alguna manera pienso que eso se me quedó por ahí. Sí. Pues, porque empecé muy sardino a dibujar, a trabajar. ¿Fue el dibujo lo primero? No, ¿sabes? La primera yo creo que tendría por ahí 5 años. Y me volé por primera vez de mi casa. Y me perdí durante un día entero con un primo. Nos desaparecimos, policía nos buscaba y todo eso. Y nos habíamos metido a un chircal, que es donde está la arcilla, okay. Donde hacen chircal, hacen ladrillos. Fue el primer encuentro fue con la... Y quedaba un chircal y una quebrada quedaba al lado del y pues nos pusimos a jugar con tierra y nos empezaron perdimos. A crear así. Claro, a hacer cosas, y cuando regresamos del chircal, que quedaba como unas 5 cuadras de mi casa, en esa época vivíamos en Calarcá, venía con la cara untada de tierra y con unas y la policía pendejadas en la mano. No, llegamos a la casa, ¿no? Pues ya no estábamos perdidos. Uy. Y pues untado de tierra. Esa fue la primera vez, sí. Realmente estábamos embobados pues con el tema de eso. Pero digamos que la conciencia mayor fue haciendo autorretratos en un espejo, haciendo carantoñas donde tenía 6 o 7 años. Se miraba en el espejo y haciendo dibujos, dibujándome y haciendo cosas. Y siempre me gustó el dibujo realmente desde el principio. ¿Y a partir de ahí qué ha sido el arte para usted? Pues ha sido una combinación, pues de todas maneras toda mi vida desde muy chiquito me robaba los libros de arte de mi mamá y pues digamos que el proceso como tal realmente, como aprendí yo a dibujar, fue calcando. Mi mamá tenía unos folletos así de tamaño como un cuarto de pliego, diría yo, okay. Que eran modelos de castillos, de figura humana, etcétera, etcétera. Y los ponía con un papel detrás de un vidrio y calcaba. Y pues desde esa época ya era medio chicanero. Y entonces les mostraba a mis hermanos, mire lo que yo dibujé, porque ellos no tenían acceso a esos dibujos que mi mamá tenía. Ellos estaban por ahí en el 5.º piso, los sacaba y pues mi mamá me imagino que sabía, pero yo les botaba corriente diciendo que yo los había dibujado. Estaban impresionados. Dibujado, claro, pero era calcado. Okay. Pero en ese ejercicio realmente me eduqué. Entonces fue, digamos que fue de una manera autodidacta, y me acuerdo particularmente de un artista de la cual tenía unos libros espectaculares. Mi mamá, un español que se llama Emilio Freixas, muy bueno, y pues ahí eran un compendio de libros, cómo dibujar cuerpo humano, cómo dibujar animales, pájaros, etcétera, etcétera. Sirve muchísimo. Y pues eso yo me los devoré de los primeros libros cuando tendría 7, 8 años, y pues ya ahí me fui. A mí me gustaría hablar de ese tema de los referentes en el arte, o sea, ¿cuáles han sido sus máximas inspiraciones en este tema artístico? Difícil. Sí, porque de diferentes épocas puede tener uno preferido. Difícil, pero realmente casi que uno de los retos de mi vida siempre fue no tener referentes. O sea que pues no seguía a nadie en particular, no me enfoqué en aprender las técnicas de nadie en específico, admirándolos profundamente a todos, pero yo diría que sobre todo el arte clásico. Cuando estudié arte en la Universidad Nacional, que estudié en paralelo arte y arquitectura, pues digamos que tuvimos la oportunidad, tuve un profesor que no me acuerdo el nombre, espectacular en historia del arte, y pues tuvimos la oportunidad de ver todo el proceso, pues digamos entender un poquito cómo había evolucionado el arte desde las pinturas rupestres hasta el día de hoy. Y pues yo me quedo con la parte clásica a nivel macro, la composición clásica, el hecho de la representación de la realidad desde el Renacimiento. Sí, de pronto antes, de pronto hasta el Art Nouveau, el expresionismo extremo realista de pronto de los años 50. Digamos que hasta ahí, de ya la parte más moderna, digamos que me ha costado un poquito más de trabajo, porque
porque pues hay un cuento detrás que es un poquito más difícil de contar. Pero sí tuve una época en que hice mucha composición combinando ese sentimiento de lo que uno podía percibir con lo que podía ver, pero de todas maneras pensando en algo que tuviera un toque más realista, pues que no fuera totalmente abstracto, pues así que no. Pero ¿para dónde vamos? ¿Usted cree que el arte se está deconstruyendo o vamos para mejor o vamos para peor? ¿Usted cómo lo ve? No, pues yo desde su pienso que sí. Cualquier persona tiene acceso a un iPhone y se cree fotógrafo. Puede ser. Pues cualquiera tiene acceso a muchas cosas Sí. y puede creerse artista. Realmente yo creo que las posibilidades están abiertas para el arte. El arte es una expresión, ¿no? Yo pienso que no es una idealización. De alguna manera es accesible a todos y todos podemos hacer arte. No creo que sea algo que sea forzosamente para las élites o para algunas personas que hacen arte. Lo que pasa es que indudablemente sí se necesitan, para alcanzar algún nivel de expresión, unos recursos que a veces no se cuentan. Exacto. Sobre todo en los países subdesarrollados como los nuestros, pues usted hacer arte lo miran medio rayado porque dice, ¿y de qué va a comer? En los países desarrollados, pues indudablemente hay diferentes niveles donde realmente hay accesibilidad a ser artista, a ser escultor, pintor, escritor, actor. Sí. Aquí digamos que hay unas limitantes. Y yo asimilo mucho esto del arte como con una necesidad, porque cuando uno crea, cuando uno es artista, uno como que no puede dejar de hacerlo. Y la pregunta para ustedes, ¿usted cree que uno nace con eso de ser artista o se va desarrollando también? Pues yo creo que las posibilidades son infinitas. Indudablemente hay un talento que de pronto puede estar innato, que puede ser genético, pero sobre todo tiene que ver mucho con la vida. Cuando todos nacemos somos energía y potencia pura. En blanco. En el proceso, pues uno toma diferentes caminos y de alguna manera, pues la creación como tal, pues es algo que uno hace por naturaleza, por el hecho de ser creados a imagen, semejanza y atributos divinos. Entonces la divinidad está en nosotros. Este tema de la inteligencia artificial, maestro, que está ahorita tan sonado y que muchos lo estamos utilizando, porque incluso pues yo lo veo como un arma para crear supremamente positiva. ¿Usted cómo lo ve? Ayer dentro de las barbaridades que digo a veces, se me ocurrió definir la inteligencia artificial y dije era brutalidad artificial. Se necesita ser inteligente para utilizar la inteligencia de otros, sean máquinas o sea lo que sea, porque si no es así, lo que produce es basura. Yo creo que tiene un altísimo potencial, creo que indudablemente que pues, lo que pasa es que yo también creo que los seres humanos tenemos una inteligencia natural que simplemente no sabemos utilizar, porque no tenemos contacto con nuestro ser espiritual y nos guiamos únicamente por la mente, y la mente tiene unas limitantes impresionantes. El cuerpo es mucho más poderoso que la mente, pero no entendemos el cuerpo, no sabemos leer el cuerpo. Por eso cuando yo le decía que cuando uno nace la esencia está ahí, o sea, los genes, todo el potencial es el mismo, el de Albert Einstein, que el de una persona común y corriente. Pero depende de cómo usted abone el terreno, depende de lo que usted haga. Sin embargo, a pesar de todo, la información genética que va más allá de la estructura del ácido ribonucleico, va mucho más allá que esa. Es la energía que todos tenemos y que compartimos. Sí. Y ese conocimiento no lo sabemos utilizar. Yo lo escucho, yo soy muy fan y muy seguidor de Rodolfo Ginás, que es un gigante para mí en todo este tema neurológico y mental y demás. Y él es muy inspirado por su abuelo. Su abuelo lo crió a él y de cierta manera despertó en él todo este tema científico. Veo que usted también tiene ese tema de su madre, que también estaba muy relacionada con el arte y le dio esa influencia a usted también. Y yo creo que uno como padre, al convertirse en padre, también tiene esa responsabilidad de despertar
en las personas que están al lado de uno, pues esa creatividad o esa búsqueda científica que debemos tener de cierta manera. ¿Usted cómo lo ve? Pues muy complejo. Muy complejo. La paternidad es muy compleja, porque cuando el niño o la niña tiene 6 o 7 años, usted como padre o madre es su ídolo, pero cuando cumple 18 ya no le creen en nada. Entonces la paternidad como tal es muy compleja, muy compleja como cuento. Pues yo pienso que la principal educación es la que se hace con el ejemplo y con las cosas que usted irradia sin tener que hablar, porque a veces la palabra es muy enredadora. Inclusive parte de lo que yo siento hoy en día de la relación, pues digamos, aquí en la empresa son como 180 hijos que tienen una formación completamente diferente y que por diferentes razones entraron a trabajar acá. Muchos no son capaces de percibir esa energía que probablemente está ahí, porque realmente hay una ruptura cultural, energética, etcétera. O sea, es bien complejo. Es bien complejo. Bueno, no es fácil de comunicar. Sí, es verdad. Y cuando uno lidera grupos tan grandes, me gustaría mucho saber ese tema de la gestión. ¿Cómo hace usted para gestionar las prioridades de las cosas que son entre lo urgente y lo importante? No, pues muy complicado. Yo realmente actualmente no hago eso. Cuando empezamos la empresa, sí, en este momento pues es una organización que tiene digamos que un cerebro que funciona alrededor de las diferentes cosas que tenemos que hacer: clientes, medio ambiente, dinero, escasez. Entonces pues yo estoy tratando de no participar mucho en las diferentes actividades empresariales y de dedicarle un poquito más el foco a toda la parte holística, digamos creativa, porque de alguna manera el ser empresario durante muchos años, digamos que le he bajado el voltaje en los últimos 5 o 6 años, ha sido de alguna manera pues un sacrificio hecho a través del esfuerzo de cosas que probablemente no forzosamente eran las que yo quisiera hacer, pero prácticamente desde el principio uno de los retos principales era que si yo me quiero asegurar de que lo que yo haga se haga, yo tengo que ser el gestor de eso. De otra manera no es así. Y es muy difícil comprender eso. No es así. Eso viene muy conectado con el estoicismo, que pues las cosas que dependen de uno y lo que es externo, pues sí, definitivamente. Mi primera experiencia laboral, de hecho, cuando yo llegué de Francia, fue trabajar en planeación distrital en Bogotá, porque uno de mis retos como tal, digamos que yo considero que el nivel más alto de creatividad es la política. Es la política como tal, o sea, todo lo que está detrás de la voluntad de servicio, porque desde la estructura política entendida desde el punto más alto holístico es donde usted verdaderamente puede diseñar y transformar la vida de las personas. Sí, es verdad. Y uno de los principales contactos con la política era el urbanismo, y dentro de las cosas que yo estudié cuando vivía allá era urbanismo, planeamiento regional y urbano, diseño urbano, y pues mi primer trabajo en planeación fue ese. Pero después de pasar uno de la vida del iluso, del que ha estudiado, del que ha trabajado por diversión, pero que algún día dice voy a trabajar porque esto es lo que yo quiero hacer, encontrarse en un medio en el cual usted realmente es impotente. Por más poder que tenga, es impotente, porque está en un medio en el cual el menor problema es la corrupción. Ese es el menor problema. Es el que no hay identidad, hay una serie de factores que los 17 meses que trabajé ahí en esa planeación me llevaron a transformar realmente mi pensamiento acerca de ese tema político y de transformar la vida de las personas y cambiarlo por transformar la vida de las personas que tengo al alcance de mis manos. Sí. Porque yo soy el gestor de mi propio destino y de las cosas que tengo alrededor, y ese digamos que fue el principal motivo por el cual yo me metí en el tema de ser gestor realmente. Lo mismo me pasó, el siguiente paso fue la arquitectura, y pasaba prácticamente lo mismo. Teniendo usted un gran talento, ahí se presenta la mejor manera de hacerlo, no es empezar a hacer casitas, sino participar en concursos. Sí.
Y entonces usted ve que detrás de los concursos también hay todo eso, corrupción de la también. corrupción, de las amistades, de los círculos, y Es usted complejo. presentarse y quedar de segundo y de tercero en todos los concursos y ver que los que se ganan los concursos se saludan de pico con los jurados que se supone que eran secretos y Sí, es cierto. usted queda. Entonces digamos que en realidad el tema empresarial alrededor del arte, de la arquitectura y de las cosas que están, se gestó desde ese paralelo de tener que vivir una vida paralela a la de la realidad, en la cual yo era el gestor de mi propia realidad y del entorno. Yo sé que usted y yo somos muy distintos, aunque somos los mismos. Y yo estoy haciendo un camino, Tenemos lo mismo. tenemos lo mismo, pero yo estoy haciendo un camino en el que quiero construir algo que quizás usted ya lo ha construido en su camino. ¿Qué consejo me da a mí, como creador de todo este concepto, de todo este camino que es la vida, o del éxito, por ejemplo en este caso empresarial también? ¿Qué consejo le da a las personas que también nos ven para ser exitoso en ámbitos de la vida diferentes? Por ejemplo en este caso el empresarial. Pues yo pienso que pues para mí lo más importante yo creo que es seguir su pasión. Mientras que uno haga lo que le gusta, el éxito es relativo. Sí. El éxito es relativo a muchas cosas. Pues digamos que, Es una suma de muchas claro, cosas. pero no necesariamente es dinero ni una empresa grande ni nada por el estilo. Para mí realmente es entender que uno pueda desarrollar un sueño de X dimensión y que sea de pronto más grande que lo pues que sea un poquito retador, que sea asustador, pues que no sea algo que yo vaya a conseguir Eso es a importante. la vuelta de la esquina. Sí. Y pues luchar por eso, pues digamos que para mí ese es el factor principal. La y el lucha. otro es, sí, y el otro es que si usted hace lo que le gusta, si usted hace lo que le apasiona, pues no importa cuántas veces falle. Como el tema de los inventores, fracasó 1400 veces y en la oportunidad 1001. 1401 lo logró. Pues claro, lo logró porque descubrió 1400 veces de cómo no se hacía. Exacto. Pero para eso se necesita la persistencia o la resiliencia, o ahora le inventan otra serie de adjetivos a eso, pero para mí definitivamente es, si usted hace lo que le gusta, ya alcanzó el éxito. Y después si de hacer logra lo que le de gusta, pronto le paguen por eso, pues es mucho alcanzó mejor. mucho mejor y ya. Y después de lograr ese éxito que usted dice, también viene esa parte holística que llega como a la vida, porque he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas en diferentes ámbitos de la vida y siempre me doy cuenta como que al final esa parte de descubrirse a uno mismo llega a ser lo más importante como al final del camino, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Sí, ojalá sea lo más temprano posible. Lo ideal es que fuera lo más temprano posible. Porque en realidad yo pienso que parte del descubrimiento consiste en saber usted qué es lo que le gusta, qué es lo que usted está dispuesto a transar, qué es lo que está dispuesto a transar en la vida. Y pues en ese momento usted ya ha ahondado en el camino. Pues probablemente de pronto uno puede profundizar cada vez más sobre sí mismo. Porque pues en realidad la mayoría de las personas buscan afuera y en realidad pues Está adentro. la realidad está dentro. Después de que usted descubra lo que está dentro, lo de afuera de alguna manera se vuelve accesorio, se vuelve algo que sí, pues tiene que ver con las relaciones, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los colegas, pero de todas maneras todo está relacionado es con uno, con lo que uno es. Sí, porque realmente eso es Sí, todo. Lo que uno tiene adentro, lo que En ese, refleja y momento, lo que en es. ese momento está blindado porque pues ya sabe quién es. Ok. ¿Sí? No depende de lo que digan los demás que usted es. Y es que nos dejamos mucho permear por eso también. Claro, no, por eso Porque venimos apariencias. construidos de lo que escuchamos también. sí. Entonces, pues yo creo que sí es importante uno tener ese discernimiento de a veces lo que escucha. Ujú. Bueno, maestro, vamos a hacer un recorrido por su empresa. Me gustaría finalizar este podcast dejándole un mensaje a las personas que nos ven. Es un podcast también muy dirigido a empresarios, a personas que quieren ser empresarios. Entonces me gustaría como cerrar con un mensaje y vamos a conocer un poquito de su trabajo también acá en la empresa. No, pues yo creo que cada vida es un universo y como cerró usted el tema, que no estaba agendado así, yo pienso que todo parte de sí, todo parte de descubrirse, de saber ojalá en lo más temprano de la vida qué es lo que
qué es lo que uno quiere, cuáles son las pasiones, cuáles son los talentos y poderlos desarrollar a lo largo de la vida, ¿sí? Yo pienso que indudablemente pues los talentos se explotan de diferente manera dependiendo del medio ambiente en el cual uno se esté desarrollando y demás, pero lo importante está dentro, no tener, el reto principal está en que los retos sean de uno, hacia uno y no hacia afuera, porque de todas maneras va a estar, hay demasiadas distracciones, Sí. hay demasiadas distracciones, y no digo que todos, incluyéndome, caemos en todas esas distracciones. Lo importante es caerse, desviarse y saber que Retomar el camino. que tiene un camino por el cual quiere recorrer, y a veces los caminos vuelven a mí, como decía creo que Jesús, todos los caminos llevan a mí, Conducen a mí. Sí, conducen a mí. Igual yo pienso que para mí es lo mismo, todos los caminos conducen a mí. Cuando uno termina de caminar puede que termine descubriéndose o nunca descubriéndose, pero por lo menos entendiendo que la verdad está dentro y no afuera. Luis, para mí ha sido un gusto poder conversar con usted. Bien, Un hombre. placer inmenso. Vamos a hacer un recorrido pues por estas obras de arte que tiene acá también en su empresa. Bueno, Muchas listo. gracias por Bueno, compartir gracias. con nosotros este podcast.